Salmos capítulo 2, verso 10. Salmos capítulo 2, verso 10 viene una expresión. Salmos 2, 10 y, perdón, sí. Sí, Salmos 2, y segunda de Samuel capítulo 12, en el verso 1, se da una conversación ahí. Ya en una ocasión la vimos, es algo que está allí. Dice la expresión de Salmos en el verso 10, capítulo 2. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Dice la expresión, sed prudentes. Y esa recomendación, admitan amonestación. Ahorita lo platicamos, me llama la atención, pero hay personajes que están en posición de gobierno, en posición de liderazgo, que no se les puede decir, que no admiten amonestación, que no aceptan que se les corrija, que hay vanidad, que hay orgullo, la sensación de yo no me equivoco, la sensación de yo no cometo errores, o tal vez las personas que se rodean, que de pronto les tienen miedo, que de pronto no pueden llegar a decirles, y bueno, guardando la debida proporción, escala, pero en la posición en la que estamos, porque somos autoridad sobre nuestra casa, o estamos en la posición de dirigir la empresa, el negocio, yo no sé, pero si viene esa recomendación, admitan amonestación, acepten. Si alguna vez has visto algún juego, fútbol, y el jugador comete error, pues llega el árbitro y le hace un señalamiento, y lo correcto es, bueno, pues gracias, me observaste algo, seguramente viste algo que yo no estoy viendo. Probablemente, porque hay personas que cometen errores intencionalmente y hay quien comete error sin darse cuenta. Y bueno, si yo soy de los que cometí un error sin darme cuenta, si yo no alcanzo a ver mi propio error y alguien viene y me lo señala, pues lo correcto voy a decir gracias. Y eso lo debería ser lo correcto. Gracias, es que no lo vi, no me di cuenta, no fue adrede, pero gracias, sobre todas las cosas, gracias. Esa es la expresión, admitan amonestación. A veces ves ese partido y llega el árbitro y llega con la tarjeta y se enoja y manotea y molesto, y yo no fui, yo no era, y de pronto cambian de una tarjeta amarilla a una tarjeta roja por estarle, lo empeoraste, por no admitir la amonestación, se convirtió en una expulsión. Y viene la recomendación, admitir amonestación. Toda la vida estamos expuestos al error, y si toda la vida podemos contar con alguien que venga y nos amoneste, pues dice la invitación, sean prudentes y admitan amonestación. Y hay un momento en la vida de David, que alguna vez lo vimos, donde se da un señalamiento, una amonestación de alguna manera, y la reacción de David es un poco cuestionable en su momento. Según de Samuel capítulo 12, verso 1, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres, uno en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre, David, estoy hablando de ti. Y me llama mucho la atención, alguna vez lo comentamos, cómo de pronto podemos desarrollar la capacidad de reconocer los errores en alguien más. Podemos llegar al punto de reconocer los errores. Eso está mal, eso está mal, eso está mal, pero no cuando son nuestros propios errores. Y David es un personaje que está en esa situación. Tiene la capacidad de reconocer la injusticia y tiene la capacidad de reconocer el error, pero no desarrolló la capacidad de reconocerlo en él mismo. Hoy vivimos una cultura del no me haga sentir culpable.
Y de pronto en una conversación, alguien, y ya cuando la conversación va tomando cierto giro, no me hagas sentir culpable, no me vayas a hacer sentir culpable, porque no queremos sentir culpable. Y bueno, algunos profesionales de la salud emocional, un psicólogo, con mucho cuidado y con mucho tiento, y ten cuidado cómo digas las cosas para que no hagas sentir culpable a la otra persona. Dios nos libre de hacer sentir culpable a alguien más. Pues espérame, lo cierto es que es correcto hacer sentir culpable a alguien. La definición de culpable es el que tiene culpa, el que comete una falta, el que es responsable, sobre el que recae una responsabilidad al haber cometido un acto incorrecto. Y entonces, pues vengo a hacerte sentir culpable. ¿Qué está haciendo Natán? Pues el profeta viene a hacer sentir culpable a David. ¿Por qué lo vino a hacer sentir culpable? Porque David por sí mismo perdió la capacidad de reconocer su propia culpa. David perdió la capacidad, David no tenía la capacidad, no sé si en algún momento la tuvo, pero en este momento David no tiene la capacidad de sentir culpa. Vaya que cometió un error grave, se fijó en que no debía fijarse, volteó a ver lo que no debía ver, tomó lo que no debía tomar, hizo lo que no debía hacer y no se siente culpable. Porque en ocasiones el error no duele, y en ocasiones el pecado no duele, y en ocasiones, pues en qué situación estaba David ya tan ensorbecido, pudiera ser de tal manera que había desarrollado un carácter de que yo no me equivoco. Ahorita lo mencionamos, de pronto hay presidentes que no tienen la capacidad de sentirse culpable, que están convencidos que están tomando buenas decisiones, convencidos que están haciendo lo correcto, y que pues quién le entra o quién no, y no vengo a hacerte sentir culpable, porque si yo no vengo a decirte y a hacerte sentir culpable, tú por ti mismo no te vas a sentir culpable. Y viene, bueno, pues aquí en este caso le contó una historia y llama mucho la atención que David, eso fue incorrecto, y el que tal cosa hizo, qué curioso que David dijo, gacho, no sintió la indirecta, no un momento en el cual, oye, se me hace que está hablando de mí, estará hablando de mí. No, hombre, ni cuenta se dio David, ni cuenta se dio. Y en ese sentido, bueno, pues dice la recomendación, admitan amonestación, que no perdamos la capacidad de admitir amonestación, que seamos esas personas que podemos recibir amonestación, como dice el Salmo, sean prudentes, admitan amonestación. Estamos en una situación donde, pues guardando la debida proporción, pues somos reyes o sacerdotes de nuestro propio hogar, y tenemos nuestra capacidad de ejercerlo. Pues adelante, no te molestes cuando te hagan sentir culpable. No rechaces la culpa, porque en el reconocimiento de la culpa tenemos posibilidad de corregir. Pero pues si no soy culpable de nada, pues entonces no tengo nada que corregir. Si no hay algo que se me señale, entonces no nada. Y bueno, qué bueno que estuviéramos en esa situación, porque es verdad que hoy no hay nada que se me señale, no estoy cometiendo errores. Pero si así fuera, y si no, porque entramos en una dinámica de yo no te hago sentir culpable, tú no me haces sentir culpable, nadie hace sentir culpable a nadie, y entonces, pues, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos conduce? A un mundo donde, pues no, porque ya, oye, ¿por qué no me dijiste? No, pues ya ves cómo te pones. ¿Y por qué no me lo señalas? Pues ya ves cómo te pones, porque hay gente que sí se pone muy violenta. No, ya sé por dónde va, pero déjame que te diga, lo que pasa es que tú lo sabes, y no me vas a hacer sentir culpable, porque yo no puedo dormir, y luego yo, bueno, pues entonces, no te digo nada, y ¿a dónde nos lleva? Y lo cierto es que es bueno, de verdad que es bueno. Es incómodo, por supuesto, es desagradable, por supuesto, pero es bueno que nos hagan sentir culpables. Mientras tengamos la capacidad, todavía tengamos la capacidad de sentir culpa y sentir peso, porque la culpa, la definición de culpa es un peso, algo que es pesado y que nos debe llevar a quitarnos o deshacernos de ese peso, ¿verdad? Soy culpable no para volverme cínico, porque pues también me pudiera volver cínico, pero soy culpable y bueno, aquí está. De pronto es difícil conocer el error. No siempre cuando tomamos una decisión equivocada nos damos cuenta que es equivocado. Además, pudiera ser al revés. Normalmente cuando se toma una decisión equivocada hasta sentimos que es una buena idea, que es una oportunidad, que todo va a estar bien, que va a ser para provecho. Y yo digo, a veces perdemos de vista que el diablo vende a crédito. El diablo no vende por adelantado. Normalmente algunas decisiones, si la consecuencia de la mala decisión viniera por adelantado, pues no llevabas a cabo esa decisión. Por eso muchos restaurantes no te cobran al principio. Pues, ¿no? Pídele, y luego aquí viene la cuenta, y bueno, pues ya viene la cuenta. Pero de alguna forma el diablo es así, el diablo vende a crédito. Las malas decisiones venden a crédito.
Y muchas de las consecuencias de las malas decisiones no son de forma inmediata. A veces pasan meses o años para que vivamos esa consecuencia. No sé cuánto pasaría desde el momento que David tomó decisión, pero sí deja entrever que son meses, muchos meses después que David tomó esa mala decisión, que ya llegó el profeta y decía: oye, David, como que ya pasó tiempecito y tú todavía no reconoces tu pecado, no reconoces tu error, no te has apartado de tu error. Es más, al contrario, lo complicaste más. Porque después de tomar la mala acción de fijarse en la mujer que no debía, toma la decisión de deshacerse del marido. Entonces, pues si en un principio te sientes culpable, pues entonces en un principio lo corriges, pero no. Y bueno, aquí es donde en ocasiones Dios dispone buenos hombres, buenas mujeres que son mensajeros. Un reclamo que se le hace a la nación de Israel, al pueblo de Dios, es: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas, que apedreas a los que te son enviados. Porque hubo generaciones que cuando Dios levantaba a algún profeta, pues lo apedreaban. Aquí a Natán le fue bien dentro de todo. David responde bien. Si ves el pasaje, David tiene una conversación ahí adelantito. Así dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di casa, la casa de tu señor, ¿sí? Y te di casa en Israel y de Judá, y si esto hubiera sido poco, te habría añadido más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de Dios? Y algo rescatable en el verso 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé, me equivoqué. Muy diferente, porque en algún momento, años atrás, fueron a buscar a Saúl, cuando Saúl era rey, y le dijeron a Saúl: oye, Saúl, pecaste, cometiste un error, no estuvo bien. Y la respuesta de Saúl ya la hemos visto. Saúl dice: bueno, sí, estuvo mal, honrame delante de la gente. Bueno, sí, pero no me exhibas. Bueno, pero que esto no se sepa. Bueno, vamos a mantener las apariencias. Y ahí es donde David siempre será rescatable, porque dentro de todo David, si bien perdió la capacidad de reconocer sus propios errores, cuando vienen y se lo señalan, pues dice: bueno, yo pequé. Y paga la factura de una forma bien cara, porque pierde al niño, porque el niño muere, porque pide a Dios y Dios le responde que no. Y bueno, vive su consecuencia muy, muy caro, pero dentro de todo es rescatable que reconoció su error. No así Saúl, y toda la casa de Saúl, pues en algún momento se va perdiendo hasta que se pierde totalmente ahí en la historia. Entonces, hay una recomendación: admitida amonestación. No hay un momento en nuestra vida que no estemos expuestos al error y que no debiéramos admitir amonestación, admitir corrección. Mucho de lo que vivimos como país o lo que sufrimos como país es porque los jueces, los reyes, los gobernantes no admiten amonestación, no reconocen el error y no permiten que se les señale, y pues entonces pues no corrigen. Si no identificas, no corrigen. Y bueno, pues siempre tendremos esto: admitida amonestación. Hombre, está bien, dime. A veces pues no es agradable que sea de pronto la esposa, porque la esposa es ayuda idónea, y parte de los quehaceres de la esposa es que nos vengan a decir: nadie me conoce como mi esposa, no hay nadie que me conozca como mi esposa, nadie, mis hijos de pronto. Y admitir amonestación de los hijos se puede volver complicado. ¿Tú quién eres para corregirme? Tú eres un muchachito, tú no has vivido, tú... Bueno, pero ellos ven algo de nosotros que nosotros no vemos. Sí, ahí hay cosas que yo no veo. Por alguna razón Dios no me dio ojos en la espalda, pero me dio a mi esposa y me dio a mis hijos, que pueden ver una parte de mí que yo no veo. A veces les falta sensibilidad. Mi hijo Marcos es un insensible a toda costa. Antier iba caminando al lado mío, y pues una cinta se desabrochó, y me queda abrocharme la cinta. Quedo al lado mío. Marcos es muy alto, y me dice: ya te falta mucho pelo ahí arriba en la parte de atrás. Yo: gracias, Marcos, por observar algo que yo no puedo observar. ¿Estás viendo cómo vas a quedar? Es genética. Pues sí, es un área de mí que yo no veo, es una parte de mí que yo no puedo ver. Tú sí la puedes ver. Gracias por observarla. Y es broma y no broma, pero hay áreas de nosotros que no vemos. Hay áreas de nosotros que nuestros hijos ven, que nuestra esposa ve, que amigos pueden ver, y de cuando en cuando pues se vale que nos digan:
cosas que pudiéramos perder de vista, porque en nuestra propia opinión podemos ser muy sabios y muy acertados y creer que estamos tomando buenas decisiones, pero se vale. Y la recomendación que deja el salmista: sean prudentes, y demostrar esa prudencia admitiendo la amonestación. Si el mensaje es bueno, pues el mensajero, no importa quién sea, ¿no? A veces le damos importancia al mensajero, pero si el mensaje es bueno, a final de cuentas, de quien venga. Una oración que pareciera que construyó David, al menos está en el libro de los Salmos, pudiera ser un mensaje aprendido. Salmo 139, 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No vaya a ser que haya camino de perversidad, no vaya a ser que haya un camino que de pronto yo no reconozco, no vaya a ser que emprendí el camino incorrecto y yo no me doy cuenta que es el camino incorrecto, no me doy cuenta. Pero examíname, oh Dios, examíname, permitir a Dios que nos examine. ¿A través de qué? Bueno, se vuelve muy subjetivo, pues sentado en su trono se encuentra Dios, pero ha dispuesto, en mi versión es el 139, no sé si el 140 es que a veces cambia. Sí. 23 y 24. 23 y 24. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Pudiera ser, pudiera no ser. No siempre se hacen las auditorías cuando estamos mal, se hacen las auditorías para asegurarnos de que no estemos mal, para corregir a tiempo y no vivir una consecuencia. Es triste, la situación de David, pero pues bueno, es un ejemplo al final de que no solo tengamos la capacidad de reconocer el error en alguien más, sino que tengamos la capacidad de reconocer el error en nosotros mismos, y si por alguna razón no tuviéramos esa capacidad, pues admitir amonestación, y mucho hubiera sido diferente si David desde el principio hubiera dicho: hey, esto estuvo mal, y no llevarlo a las últimas consecuencias. Hay una gran diferencia en confesar y acercarse a declarar. Platicaba con alguien y me dice: no, yo ya confesé. Le digo: no confesaste, te descubrieron, y después de que te descubrieron te acercaste a declarar, y es bien diferente acercarse a declarar que confesar. Es muy diferente. A veces, mientras no me descubren, mientras no sepan, mientras nadie se entere, no digo nada, y si nadie se enteró, pues ahí la sobrellevamos. Ay, te descubrieron, supieron, ya se enteraron, y bueno, fíjate, tengo algo que confesarte. No, eso ya no fue una confesión, eso fue una declaración, y en la declaración es muy diferente. Entonces, acercarse cuando estemos a tiempo. Ahí se los dejo de reflexión y construcción de